Días, queridos alumnos y alumnas. Este día, sábado 25 ¿no? de abril, vamos a realizar la clase que corresponde a esta fecha. En lo que toca hoy, vamos a evaluar la psicopatología del pensamiento. Este tema es el último tema que va a ser evaluado en el parcial del próximo sábado. Yo les voy a estar dando en la semana las indicaciones precisas, el tiempo que van a tener ustedes para poder accesar al campus virtual y poder realizar su segunda prueba parcial, recordándole los temas que van a entrar en esta prueba. El primer tema, que son funciones mentales superiores, es el primer tema que vimos, y del folleto de semiología psiquiátrica vamos a evaluar 7 temas. El primero, la orientación; el segundo, la atención; el tercero, la conciencia; el cuarto, trastornos del lenguaje; el quinto, trastornos del afecto o psicopatología del afecto; el sexto, psicopatología de la sensoropercepción; y este último que vamos a evaluar hoy, que es la psicopatología del pensamiento. No sé si a veces ustedes se han cuestionado de por qué pienso como pienso, y recordando que la percepción y el pensamiento son lo que están en el iceberg mental de Freud como lo consciente. O sea, cuando evaluamos la conciencia, estamos evaluando su pensamiento y su percepción. Ya la psicopatología de la percepción ya la evaluamos la semana pasada, y hoy vamos a hablar de esto del pensamiento. Bueno, yo les podría decir que el pensamiento de cada uno de nosotros está constituido por tres grandes grupos. Uno es mis creencias. Yo pienso de acuerdo a mis creencias. Segundo, mis marcos de referencia, y lo que pienso y doy un juicio crítico de lo que pienso también se basa en mi sistema de valores. ¿Para qué nos sirve el pensamiento? Bueno, para emitir un juicio, para armar un contenido de lo que estamos observando, viendo, leyendo, para que nos puedan entender qué tipo de personas somos, etc. Vamos a empezar ahora con el tema psicopatología del pensamiento. Ok. ¿Qué es el pensamiento? Ya lo dijimos, por qué pensamos como pensamos, pero ¿qué es en realidad el pensamiento? Es una actividad psíquica. En esta actividad psíquica se ponen en funcionamiento otras funciones mentales superiores, como por ejemplo la percepción, la memoria, la inteligencia, entre otras. Y podemos definirla como aquella virtud en la cual los datos elaborados del conocimiento se seleccionan y orientan alrededor de un pronóstico, y que, siguiendo las vías establecidas por el proceso asociativo, debe conducir a conclusiones orientadas en la realidad. Eso sería un pensamiento real, pero podemos contar con este tipo de alteraciones primarias, como por ejemplo los trastornos del pensamiento del curso. O sea, ¿qué tiene un pensamiento? Tiene un contenido, tiene un curso y tiene una dirección o tema. Los trastornos del pensamiento del curso se van a evaluar en cuanto al flujo, a qué velocidad fluyen, y la forma que tienen estos pensamientos, y el contenido es ya lo patológico de la ideación, cómo son sus ideas. De entrada podemos tener dos tipos de pensamiento: el pensamiento mágico y el pensamiento lógico. El pensamiento mágico es común en los niños y se atribuyen a los objetos cualidades extrañas.
El pensamiento lógico ya es una forma de razonamiento resultado de complejas asociaciones. El pensamiento mágico se enraizan acá las supersticiones, en sus creencias, ¿no? Si usted cree en la carreta chillona, en la llorona, en el cipitillo, etcétera, se van a enraizar. El cadejo, por ejemplo, personas que todavía no pueden deshacerse de esos pensamientos, pues están bien enraizados y los hace ser supersticiosos. Mientras que el pensamiento lógico tiene una madurez psíquica. Es cuando se basa en el método científico de observación, volvemos a observar el fenómeno, hacemos experimentos, sacamos conclusiones o hipótesis y al final una ley. Ok, ese es el pensamiento lógico científico. ¿Qué podemos decir del pensamiento normal? Primero, tiene una secuencia verbal del discurso. Respeta las reglas de la lógica. La velocidad del pensamiento es normal, ni acelerado ni lento. Los contenidos se van a basar o versar en la realidad y se manejan ideas egosintónicamente. Cuando hablamos de eso, egosintónico quiere decir que está sintonizado, no está desintonizado. ¿Está sintonizado con qué? Con la realidad, con la lógica. Eso es un pensamiento normal. ¿Cuáles son los trastornos del curso? Cuando hablamos curso estamos hablando de velocidad. Tenemos entonces la primera, que es la taquipsiquia. Cuando ustedes oyen el término taquicardia, implica que el corazón está acelerado. Bueno, acá es taquipsiquia. Los pensamientos están exageradamente acelerados. El desarrollo del pensamiento es exageradamente rápido. Se produce cuando hay un aumento en la actividad psíquica o excitación psíquica. Estados maniacales, por ejemplo. Ya vimos los trastornos del afecto. En las manías la actividad psíquica está aumentada. También puede haber una taquilalia, o sea, existe un lenguaje acelerado en grado más extremo que no puede contenerse y pueden haber fuga de ideas. También pueden observarse, como lo dijimos, en las manías, pero también en las intoxicaciones por anfetaminas, metanfetaminas, cocaína y otras drogas psicoestimulantes. Siente que los pensamientos se le amontonan y le pasan rápidamente por la cabeza, como si estuvieran acelerados y usted tuviera demasiados pensamientos comparado con la habitual. Así es como la persona que está con taquipsiquia puede experimentar estos cambios. Al contrario, la bradipsiquia. Bradi significa lento, taqui significa acelerado. Ok, la bradipsiquia es el desarrollo del pensamiento retardado, en consecuencia del retardo del ritmo asociativo. Le cuesta asociar, no asocia, no coordina, no conjuga adecuadamente sus ideas. Hay un retraso en la asociación de ideas y bradilalia, o sea, enlentecimiento del habla. Además, se puede observar estos cuadros en estados depresivos. La persona está lenta para hablar, para pensar, y en algunas enfermedades orgánicas como las demencias y también bajo efectos de algunas drogas psicodepresoras. Otra de las alteraciones del curso son el bloqueo del pensamiento. Usted siente como que se interrumpe cuando usted dice, ¿en qué estaba pensando? Pues eso puede ser una distracción propia de un ser humano normal. Pero la interrupción súbita del pensamiento antes de que haya sido completado. Es imprescindible preguntar
qué sintió durante esos momentos y si pensaba en alguna cosa. El bloqueo del pensamiento se puede ver claramente en pacientes esquizofrénicos, aunque también, como les decía, cuando hay algún tipo de angustia, desesperación, cuando hay algún problema emocional, también personas normales pueden experimentar como que se le fue la idea, se le fue el pensamiento. Se bloquean repentinamente sus pensamientos como si su mente se quedara totalmente en blanco, aunque usted no haya querido dejar de pensar. Puede ser en la distracción, ¿no? Veamos ahora entonces los trastornos en la forma. Según la estructura del pensamiento, se presentan prolijidad, perseveración, incoherencia y un pensamiento disgregado, o sea, disgregación del pensamiento. ¿Qué entendemos por prolijo? El sujeto entra en exceso en detalles secundarios minuciosos que lo apartan del tema principal. Se presentan en pacientes con síndrome epiléptico, en pacientes paranoicos también. Prolijo, se sale del tema. Perseveración, consiste, como usted lo ve, persevera, repetir automáticamente y frecuente las mismas palabras, frases, conceptos, giros verbales o motrices que son introducidos como material de relleno al principio, en medio o final del curso del pensamiento. Incoherencia, aquí es cuando ya no hay hilación. Hay una ruptura del orden lógico del pensamiento. Se trata de una mezcla desordenada de imágenes, ideas y conceptos, el cual no tiene ningún sentido. No hay una coherencia en lo que estamos pensando y, pues, si lo decimos, tampoco en lo que estamos diciendo. Disgregación. Esta es la ruptura total de la unidad y del sentido de frases correctas. Se conserva a veces una aparente forma lógica, pero con relaciones absurdas. Se presentan en la esquizofrenia, cuando decimos esta persona no se le entiende nada lo que dice. Se pasa de un tema a otro y no hilvana nada. Parece ser un pensamiento o un ritmo absurdo. Trastornos del contenido. Preocupaciones. Son temas que son dominantes o predominantes en el pensamiento del paciente y que se revelan en un lenguaje espontáneo. Pueden ser repetitivos. A lo largo de la exploración debe de tenerse en cuenta las preocupaciones excesivas, desproporcionadas, y se ha preocupado mucho últimamente, por ejemplo ahora con lo que estamos viviendo, es un tema como que aparece en cada conversación, o la cuarentena, o la contaminación, o mi vida cómo se interrumpió, etcétera. Se preocupa más de lo necesario para el tipo de problemas que tiene. En realidad acá es donde nosotros recomendamos pues apartarse de las noticias, ¿no? Porque son mucho más alarmantes y parece ser que el pensamiento está íntimamente relacionado con este tema y hay una preocupación excesiva que nos va a llevar a un pensamiento rumiante. ¿Qué es rumiante? Ya ven cómo las vacas rumean, ¿ok? Y nunca se terminan de tragar. Eso es lo que ocurre en la mente. Ideas, temas repetitivos, generalmente de contenido desagradable y de duración prolongada. Y vea el ejemplo gráfico, la fotografía, la persona está ahí como pendiente de lo que está pensando, pero fuera del control del sujeto y experimentadas con una intensidad y frecuencia exagerada. ¿Dónde es que ocurre este tipo de patologías? En la ansiedad,
en los cuadros depresivos, reflejando el estado afectivo de la persona. Y vean las imágenes que están abajo de la presentación, como pueden ver ustedes, porque van a tener que observar estas personas para poder dar sus criterios totales. Pensamiento mágico. Bueno, creencias que las palabras, ideas o acciones pueden determinar o impedir un suceso por medios mágicos, sin tener las leyes de causalidad lógica, claro. Aunque puede existir en la actividad mental normal, con frecuencia se observa en los trastornos obsesivos compulsivos y en la esquizofrenia, ¿verdad? Pensamientos suicidas o ideas suicidas. Bueno, esto tiene que ver mucho con el estado de ánimo también, ¿no? Y vamos a ver que es de mucha importancia realizar una correcta exploración debido a los potenciales riesgos para la vida del paciente. Cuando hablamos de ideas suicidas, tenemos que explorar qué tan organizada es esta idea. O es simplemente un pensamiento, así como cuando usted dice quisiera no estar viva o no estar vivo. Pero cuando le dicen, ya explora más profundamente, ya puede usted ver si esta ideación suicida hay una organización de ideas. Por ejemplo, ya sabe cómo lo va a hacer, ya sabe cuándo lo va a hacer, ya tiene algún utensilio, artefacto o sustancia con lo que lo va a hacer, y hay que también empezar a ver si ya empezó a regalar cosas de ella, etcétera, para poder, porque esto sí es necesario, poderlo denunciar. Usted no puede denunciar lo que hizo, pero sí lo que va a hacer. Y cuando pone en riesgo la vida de ella o de otra persona, usted está obligado a denunciarlo ante las autoridades pertinentes. Existe temor por parte de los médicos a realizar preguntas por miedo a reforzar las actitudes suicidas, o por medio de los psicólogos. La verdad que sí existe temor, pero debe de sobreponerse a este temor. Debemos de no decir, si le decimos que se va a suicidar, lo va a hacer. No, hay que explorarlo profundamente. Hablar con total libertad refuerza la relación de confianza del enfermo con el médico. No ver el suicidio como algo normal, pero sí como algo que puede suceder. El suicidio no surge de un día a otro. Esta no surge de un día a otro, sino que es una idea pensada y planificada. Aquí tenemos que explorar eso. ¿Hay un plan definido o solamente es un pensamiento? Aparecen con mucha frecuencia en personas que tienen depresiones graves, siendo la principal causa de muerte en la depresión. Y si le metemos el consumo de alcohol, alcohol y depresión es la tercera causa más frecuente de suicidio. Pero pueden formar parte de otros trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia. También en la esquizofrenia, y las personas esquizofrénicas coincidan en realidad en el episodio psicótico. En realidad el suicidio ocurre cuando ellos están conscientes de su trastorno, conscientes de que no se van a curar y que es una enfermedad que necesita una disciplina continua. Ideas sobrevaloradas. Bueno, aquí tenemos muchas personas que piensan así, ¿no? Son ideas que ocupan un lugar central en la vida del individuo con un fuerte tono afectivo, como las ideas religiosas. Aquí tenemos que ver, y aquí hablamos de lo que hablamos al principio de la clase, su sistema de valores, que son muy significativas para él y que le marcaron de alguna forma. Muchas veces una idea sobrevalorada con respecto a la fidelidad, o a la lealtad, o a la confianza, o a la veracidad. Y eso es el tema principal de la persona, y en el torno de las cuales gira la conducta del paciente. Se diferencian de las ideas obsesivas porque el sujeto no las reconoce como absurdas y por lo tanto no lucha contra ellas. Las ideas delirantes es que a pesar de su tenacidad pueden ser corregidas.
imágenes, ideas o impulsos obsesivos. Son ideas, pensamientos, imágenes o impulsos repetitivos, no deseados e irracionales, que el sujeto reconoce como infundados y absurdos, pero que le ocasionan una angustia, aunque el sujeto se resista y se defienda contra ella. Por ejemplo, ustedes vamos a ver el próximo ciclo, la película Mejor Imposible, que trata de Melvin. Melvin es un escritor que representa a un paciente con TOC. TOC es el trastorno obsesivo compulsivo, es un trastorno neurítico, o sea, mejor dicho, es una neurosis, en la cual él tiene una idea obsesiva de contaminación en si toca personas. Y la idea es, me voy a enfermar si me contamino y me puedo morir. La idea obsesiva. Por eso es que él evita tocar personas, evita dar la mano, así como nos están recomendando en esta cuarentena, ¿no? Esta cuarentena puede incrementar los riesgos de TOC en personas que ya tienen un diagnóstico hecho. ¿Y cuál es entonces la compulsión ante esta idea obsesiva que Melvin tiene? Lavarse las manos continuamente. ¿Estamos? Entonces la obsesión le causa angustia y la compulsión le alivia la ansiedad. Esas son ideas obsesivas que también se acompañan de compulsiones que el paciente siente obligado a realizar. Ok, vamos a parar acá para poder subir esta primera parte, porque a veces cuando hago la clase completa se me borra completamente. Ya continuamos.